El foco brillaba con luz, blanca y despiadada sobre el pulido, escenario del Grandview Theater, pero no estaba destinado a ella. Nunca lo estuvo. Kiera estaba sola ante el micrófono. Sus gastadas bailarinas, negras, rozaban la madera mientras cambiaba el peso de un pie a otro. El vestido que llevaba, un sencillo modelo azul marino que le había prestado su prima, le quedaba extraño sobre su delgada figura. No estaba hecho a medida. No era caro. No brillaba bajo las luces como los vestidos de las otras artistas que esperaban entre bastidores. Y todos en esa sala lo sabían. El público permanecía sentado en un silencio denso e incómodo. 2,000 asientos llenos de gente que había pagado $300 por una entrada. Para verlo a él, Marcus Fenway, el artista con discos de platino, cuya cara cubría las vallas publicitarias desde Nueva York hasta Los Ángeles. El hombre cuya voz había encabezado las listas de éxitos durante 7 años consecutivos. El hombre cuyo ego solo era rivalizado por su talento, ahora estaba de pie junto al escenario, con los brazos cruzados, y su traje de diseño reflejaba el borde de las luces del escenario. Sus labios se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Más bien parecía la expresión de alguien que ve un accidente de coche, que sabía que iba a ocurrir, pero que no se molestaba en evitar. Las manos de Kiera temblaban mientras agarraba el soporte del micrófono. Ella no había pedido esto. Formaba parte del conjunto, uno de los 12 coristas contratados para la gala benéfica anual de Marcus Fenway. Se suponía que debían cantar juntos, como grupo, a salvo en el número, ocultos en la armonía. Pero 10 minutos antes de que se levantara el telón, Marcus había cambiado de opinión. Tú, había dicho, señalando directamente a Kiera con su dedo anular. Tú harás el solo de apertura. Los demás vocalistas se habían quedado en silencio. Algunos intercambiaron miradas. Una chica, rubia y con una dentadura perfecta, incluso había esbozado una sonrisa burlona. Kiera abrió la boca para protestar, pero la asistente de Marcus, una mujer de rostro afilado llamada Vanessa, la interrumpió. No hay discusión. Marcus quiere destacar el talento puro esta noche, sin pulir, sin producción, solo autenticidad. La forma en que pronunció esa última palabra dejó claro lo que realmente quería decir. Ahora Kiera estaba bajo unas luces que parecían un juicio en sí mismas, mirando fijamente a un mar de rostros que no podía ver del todo. Rostros que pertenecían a celebridades, ejecutivos, personas influyentes, gente que vivía en un mundo que ella solo había vislumbrado desde fuera. La orquesta esperaba. La batuta del director flotaba en el aire, y desde algún lugar entre las sombras del backstage, oyó la voz de Marcus Fenway, baja y divertida, hablando con alguien a su lado. Veamos si puede con ello. Las palabras se deslizaron por el silencio como humo. A Kiera se le hizo un nudo en la garganta. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Sabía lo que era aquello. Lo había sabido desde el momento en que él la había elegido. No era una oportunidad, era una prueba que estaba destinada a suspender. La batuta del director cayó. Las primeras notas de la canción brotaron de la orquesta. Una melodía lenta y evocadora que exigía perfección. Era una canción que Marcus mismo había hecho famosa, una balada sobre la pérdida y la redención que requería no solo habilidad técnica, sino también vulnerabilidad emocional. Kiera cerró los ojos y abrió la boca, y cantó. Su voz comenzó suave, casi frágil, apenas por encima de las cuerdas. Pero había algo en ella, algo que no pertenecía a la chica del vestido prestado, algo más antiguo, más profundo. Una especie de dolor que no se podía fingir. La primera estrofa se desarrolló como una confesión. Su tono temblaba, pero no por miedo a la verdad. En el público las cabezas comenzaron a inclinarse. Los susurros se apagaron. Algunas personas se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Entre bastidores, la sonrisa de Marcus Fenway se tambaleó. Solo un poco, lo justo. La voz de Kiera se hizo más fuerte con el segundo verso, entrelazándose con la melodía con un control que no debería haber sido posible para alguien que nunca antes había estado en el centro del escenario. No estaba actuando. Se estaba entregando sin filtros, en una sala llena de desconocidos que esperaban que se derrumbara. La orquesta creció detrás de ella. Su voz se elevó para acompañarla, elevándose en el estribillo con una potencia que hizo vibrar las lámparas de araña. Y entonces, justo cuando la canción alcanzaba su punto álgido, el micrófono se apagó. El sonido se apagó al instante. Su voz se desvaneció en el vacío, engullida por el repentino y aplastante silencio.
Kiera abrió los ojos de golpe. Miró confundida el micrófono y luego al público, cuyos rostros ahora reflejaban sorpresa e incomodidad. La orquesta se detuvo bruscamente. El director se volvió desconcertado. Desde detrás del escenario, Marcus Fenway salió a la luz. Caminó lentamente, con naturalidad, por el escenario hacia Kiera. Su sonrisa había vuelto, más amplia, más aguda. Problemas técnicos, anunció con suavidad por su micrófono inalámbrico y su voz llenó el teatro. «Le pasa a los mejores». El público se rió. Algunas personas aplaudieron educadamente. Kiera se quedó paralizada, todavía sosteniendo el micrófono apagado. Su pecho se agitaba con una respiración que no conseguía controlar. Marcus se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para que solo ella pudiera oír sus siguientes palabras. «Buen intento», susurró. «Pero este escenario pertenece a quienes se lo han ganado». Se volvió hacia el público y abrió los brazos. «Sin embargo, aplaudamos su esfuerzo». «¡Quiera a todos!». Los aplausos fueron escasos, obligatorios. Algunas personas en la parte de atrás ya estaban mirando sus teléfonos. La mano de Marcus se posó sobre el hombro de Kiera, firme y desdeñosa. «Ya puedes retirarte del escenario». Pero Kiera no se movió. Se quedó allí, mirando a la multitud, con los dedos aún envueltos alrededor del micrófono inservible. Apretó la mandíbula, enderezó los hombros. Y en ese momento algo brilló detrás de sus ojos. Algo que hizo que la sonrisa de Marcus se torciera en las comisuras. Ella lo sabía. Sabía exactamente lo que él había hecho. ¿Y por qué? Pero lo que Marcus Fenway no sabía, lo que nadie en ese brillante teatro sabía, era que la chica que estaba allí de pie con el vestido prestado, sosteniendo el micrófono silenciado, guardaba una historia que destrozaría todas las suposiciones que habían hecho sobre ella. Una historia relacionada con el mismo hombre que acababa de humillarla. Una historia que, una vez revelada, haría que Marcus Fenway deseara no haber sabido nunca su nombre. El apartamento de Kiera era el tipo de lugar por el que la gente pasaba sin fijarse. Estaba en el cuarto piso de un edificio destartalado, en un barrio donde las sirenas eran tan comunes como el canto de los pájaros. Las paredes eran tan finas que se podía oír a la señora Chen discutiendo con su hija en la habitación de al lado. El radiador chirriaba y silbaba, pero nunca producía suficiente calor. Ahora estaba sentada en el borde del colchón, sin somier, solo el colchón en el suelo, todavía con el vestido prestado. No se había molestado en cambiarse. Había vuelto directamente a casa después de la gala, saliendo por una puerta lateral mientras la voz de Marcus Fenway resonaba en el teatro, interpretando la misma canción que ella había empezado, la misma canción que él le había robado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Shanice, una de las otras coristas. «Chica, ¿estás bien? Eso ha sido un desastre». Kiera miró el mensaje pero no respondió. ¿Qué podía decir? Dejó el teléfono y se abrazó las rodillas contra el pecho. La humillación aún le palpitaba en las costillas, pero no era la primera vez que la sentía, ni sería la última. Así era su vida. Eso era lo que significaba existir en espacios que no estaban hechos para ella. Había aprendido esa lección muy pronto. Kiera había crecido en una casa que olía a lejía y agotamiento. Su madre, Diane, tenía 2 trabajos, uno limpiando edificios de oficinas, en el centro y otro reponiendo estantes en una tienda de comestibles en turnos nocturnos. Kiera apenas la veía. Cuando lo hacía, Diane siempre estaba a medio camino entre estar despierta y desplomarse, moviéndose por el apartamento, como un fantasma que había olvidado cómo aparecer correctamente. Su padre era un recuerdo en el que Kiera no confiaba. Se había marchado cuando ella tenía 6 años, y lo único que le había dado era el amor por la música. Recordaba cómo tarareaba mientras cocinaba, con su voz grave y suave, llenando de calidez su pequeña cocina. Cuando se marchó, la música se fue con él. Diane nunca cantaba. No tenía energía para la alegría. Así que Kiera aprendió a cantar en voz baja. En su habitación, en voz baja, contra las almohadas para que los vecinos no se quejaran. Aprendió armonías por su cuenta, escuchando discos antiguos que encontraba en tiendas de segunda mano. Aprendió a controlar la respiración cantando mientras iba al colegio, sincronizando las notas con sus pasos. A los 16 años ya era buena, más que buena, pero ser buena no importaba cuando no podías permitirte clases, cuando no tenías contactos, cuando tu madre se mataba a trabajar solo para pagar la luz. Kiera se graduó en el instituto con honores, y un sueño que apenas se atrevía a expresar en voz alta. Quería cantar, profesionalmente, en escenarios.
en estudios. Quería que su voz significara algo. Pero los sueños cuestan dinero, y tiempo, y suerte. Ella no tenía nada de eso, así que trabajó. Hizo turnos en un centro de atención telefónica, atendiendo las quejas de clientes, enfadados que le gritaban por problemas que ella no había creado. Cantaba en micrófonos abiertos en bares, de mala muerte donde el público estaba, borracho y distraído. Hizo audiciones para trabajos como corista, jingles publicitarios, cualquier cosa que pudiera acercarla al mundo al que quería pertenecer. Y poco a poco, dolorosamente poco a poco, empezó a construir algo, algunos pequeños trabajos, algunos contactos, una reputación de ser fiable, profesional y con el talento suficiente para integrarse sin destacar. Ese era el truco, aprendió. No destacar, no ocupar demasiado espacio, no incomodar a la gente por ser demasiado buena, demasiado ambiciosa, demasiado visible. Simplemente sobrevivir, simplemente seguir cantando. Esa estrategia le había valido el puesto de corista en la gala benéfica de Marcus Fenway. Era la mayor oportunidad que había tenido nunca. La oportunidad de estar en la misma sala que personas que podían cambiar su vida, con una sola llamada telefónica. Pensó que si hacía todo bien, si llegaba temprano, seguía las instrucciones. Sonreía educadamente y mantenía la cabeza gacha. Tal vez alguien se fijaría en ella. Se había equivocado. Marcus Fenway se había fijado en ella, pero no de la forma que ella esperaba. Marcus Fenway era un rey en un reino construido, sobre una imagen cuidadosamente elaborada. Tenía 34 años, una mandíbula tan afilada que podía cortar cristal y una voz capaz de hacer llorar a los estadios. Había empezado joven, descubierto por un productor que vio el potencial económico de su carisma. A los 25 años ya era famoso. A los 30 era intocable. Vivía en un mundo de jets privados y fiestas exclusivas. Un mundo en el que sus asistentes se anticipaban a sus necesidades antes de que las expresara. Un mundo en el que no era una palabra que oían los demás, no él. Había trabajado duro para llegar hasta allí. Se lo repetía a sí mismo cada día. Se había sacrificado. Había practicado. Se había ganado cada pedacito de su éxito. Y no estaba dispuesto a permitir que un don nadie le eclipsara en su propio escenario. Eso es lo que Kiera casi había conseguido. Lo había oído en su voz en el momento en que empezó a cantar. Esa autenticidad cruda y dolorosa que no se puede enseñar ni comprar. El tipo de talento que recordaba al público por qué se enamoró de la música en primer lugar. El tipo de talento que hacía que Marcus pareciera un producto en lugar de un artista. Así que tomó una decisión. En realidad, había sido fácil. Una rápida señal a Vanessa que se la había hecho a la técnica de sonido. Un solo interruptor accionado. Micrófono apagado. Problema resuelto. El público se habría olvidado de ella para cuando sirvieran el postre. Y Marcus seguiría exactamente donde debía estar, en el centro de todo. Pero Marcus Fenway no sabía lo que Kiera sabía. No sabía nada de los años que ella había pasado luchando por sobrevivir, aprendiendo a vivir en habitaciones donde no la querían. No sabía nada de la fuerza tranquila que había heredado de una madre que nunca se rindió, incluso cuando habría sido más fácil hacerlo. No sabía que la humillación no era algo nuevo para ella, que hacía mucho tiempo había aprendido a tragarse la vergüenza y seguir adelante. Y desde luego no sabía nada de la carta. La carta que Kiera guardaba, doblada en una pequeña caja de madera debajo de su colchón. La carta que su madre le había dado hacía 3 años, escrita con letra temblorosa en papel rayado. Una carta de un hombre llamado Samuel Cross, un hombre que en su día había sido uno de los productores más influyentes de la industria musical. Un hombre que había descubierto y lanzado las carreras de leyendas. Un hombre que había desaparecido silenciosamente de la vida pública 15 años atrás, retirándose a un pequeño pueblo del norte del estado, lejos del caos deslumbrante de la fama. Un hombre que, según la carta, tenía un último deseo: encontrar a la hija que nunca había conocido. La hija cuya madre, Diane, había sido demasiado orgullosa y estaba demasiado dolida como para decirle que estaba embarazada. Hacía tantos años, la hija cuya voz tenía el mismo don que él. Kiera nunca había conocido a Samuel Cross, solo había sabido de su existencia a través de esa carta, entregada por un abogado después de que Samuel finalmente localizara a Diane. Cuando llegó la carta, Samuel ya estaba enfermo. Cáncer en fase 4. Le quedaban meses, tal vez un año. Quería conocer a Kiera, quería oírla cantar.
Quería asegurarse de que ella tuviera las oportunidades que él ya no podía darle. Pero había hecho una petición. No quería publicidad. No quería el circo mediático que se produciría al revelar que tenía una hija. Quería conocerla en privado, tranquilamente, y decidir juntos qué hacer a continuación. Así que Kira había esperado. Había guardado el secreto. Había seguido trabajando, sobreviviendo, preparándose para el momento en que finalmente pudiera entrar en la vida que su padre quería darle. Pero ese momento aún no había llegado. Samuel seguía vivo, aunque apenas, y Kira seguía cantando con vestidos prestados en escenarios donde gente como Marcus Fenway podía humillarla sin consecuencias. Pero no por mucho tiempo, porque esa noche Marcus Fenway había cometido un error. La había subestimado. Y pronto, todo el mundo conocería el nombre de Kiera Cross. 3 días después de la gala, el teléfono de Kiera sonó a las 6 de la mañana. Se despertó sobresaltada y buscó a tientas el dispositivo en el suelo, junto a su colchón. El nombre que aparecía en la pantalla le hizo dar un vuelco al corazón. Vanessa Holt, la asistente de Marcus Fenway. Kiera respondió con voz ronca por el sueño. «Hola, Kiera». El tono de Vanessa era seco, profesional, totalmente desprovisto de calidez. «Marcus quiere verte. Hoy, al mediodía, en su estudio de Tribeca. No llegues tarde». La línea se cortó antes de que Kira pudiera responder. Se quedó sentada allí, en la tenue luz de la mañana, mirando el teléfono que tenía en la mano. Su primer instinto fue ignorarlo. Bloquear el número. Alejarse de Marcus Fenway y de todo lo que representaba. Pero no lo hizo, porque sabía de qué se trataba. Él iba a ofrecerle algo. Una migaja, un pequeño papel en un próximo proyecto, tal vez. Lo suficiente para mantenerla callada. Lo suficiente para asegurarse de que no hablara de lo que había sucedido en la gala. Era una prueba, otra vez, y ella iba a aceptarla, no porque necesitara su aprobación, sino porque necesitaba verlo de cerca. Necesitaba comprender al hombre que pensaba que podía silenciarla. Llegó al estudio 15 minutos antes. El edificio era todo de cristal y acero, el tipo de lugar que gritaba dinero con cada superficie reflectante. El vestíbulo estaba decorado con discos de platino, enmarcados y fotografías de gran tamaño de Marcus en diversas etapas de su estrellato, riendo con famosos, recibiendo premios, actuando ante un mar de fans. Kiera se detuvo frente a una de las fotos y estudió su rostro. La confianza, la naturalidad, la absoluta certeza de que el mundo existía para aplaudirlo. Ya puede pasar. Vanessa apareció a su lado como una sombra, girándose hacia el ascensor sin esperar una respuesta. Kiera la siguió. Subieron en silencio hasta la última planta. Las puertas del ascensor se abrieron a un amplio estudio con ventanas de suelo, a techo con vistas a la ciudad. Las paredes estaban llenas de equipos, mesas de mezclas, micrófonos, instrumentos que valían más que toda la vida de Kiera. Y allí, en medio de todo, estaba Marcus Fenway. Estaba sentado en un sofá de cuero, con un brazo apoyado en el respaldo y una botella de agua cara en la otra mano. Llevaba una camiseta blanca y vaqueros de diseño, con una naturalidad que solo los ricos pueden permitirse. Sonrió cuando la vio, la misma sonrisa de la gala. «Kiera, gracias por venir». Ella no se sentó, no le devolvió la sonrisa. Se quedó allí de pie, esperando. Marcus le indicó la silla frente a él. «Relájate. Esto no es un interrogatorio». Ella se sentó, apenas. La observó durante un momento, inclinando la cabeza como si ella fuera un rompecabezas que intentaba resolver. «Tienes talento», dijo finalmente. «Te lo reconozco. Lo de la gala, lo que pasó con el micrófono fue una desgracia. Un fallo técnico. Le podría haber pasado a cualquiera». Kiera no dijo nada. Marcus se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Pero aquí está la cuestión. El talento no es suficiente. Lo sabes, ¿verdad? En esta industria no basta con saber cantar. Se trata de la imagen, de la marca, de saber cuál es tu lugar». Ahí estaba, la palabra que siempre parecía encontrarla. El lugar. «Estoy preparando un nuevo proyecto», continuó Marcus. «Una serie de conciertos al estilo documental. Una gran producción, de alto perfil. Necesito coristas que puedan soportar la presión. Gente que entienda lo que significa apoyar al solista sin intentar robarle el protagonismo». Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran. «Creo que encajarías bien. Si te interesa». Kiera apretó la mandíbula. Podía sentir la ira creciendo en su pecho, ardiente y aguda, pero la reprimió. «¿Cuál es la paga?», preguntó en voz baja.
Marcus hizo un gesto con la mano para restarle importancia. La tarifa estándar. El mínimo del sindicato. Pero la exposición vale más que el dinero. Actuarás conmigo ante millones de personas. Ese es el tipo de reconocimiento que abre puertas. El mínimo del sindicato. Por un proyecto que le reportaría millones a Marcus. Kiera lo miró a los ojos. ¿Y si digo que no? Su sonrisa no se alteró. Entonces di que no. Pero piénsalo bien. Oportunidades como esta no se presentan a menudo, especialmente para personas en tu situación. Ahí estaba otra vez. La crueldad casual envuelta en un lenguaje educado. Kiera se levantó. Lo pensaré. La sonrisa de Marcus finalmente se resquebrajó. Solo un poco. No lo pienses demasiado. Tengo otras opciones. Ella se marchó sin decir nada más. La humillación la siguió a todas partes después de eso. Volvió al centro de llamadas, atendiendo quejas de extraños que la trataban como si fuera menos que humana. Cantaba en micrófonos abiertos donde hombres borrachos gritaban peticiones y la ignoraban cuando realmente actuaba. Hizo audiciones para otros trabajos, pero de alguna manera, en algún lugar, se había corrido la voz. La gente de Marcus Fenway lo había dejado claro. Kiera era difícil. Poco profesional. No sabía trabajar en equipo. Una tras otra, las puertas se cerraron. Dejó de recibir llamadas. Dejó de recibir correos electrónicos. La pequeña red que había, construido a lo largo de años de esfuerzo, comenzó a desmoronarse. Y a pesar de todo, la oferta de Marcus permanecía en su bandeja de entrada como una trampa a la espera de activarse. Podía aceptarla. Podía tragarse su orgullo, aceptar las migajas que le ofrecía y seguir sobreviviendo. O podía marcharse y perderlo todo. 2 semanas después de la reunión, Kiera estaba sentada en un vagón de metro abarrotado de camino a casa. Tras otra audición fallida, su teléfono vibró. Era un mensaje de Shanice. ¿Has visto esto? Le seguía un enlace. Kiera hizo clic en él. Era un vídeo. Marcus Fenway sentado en un estudio de podcast, riéndose con el presentador. «Hay una chica», decía Marcus sonriendo. «Cantó en mi gala benéfica hace un par de semanas. Tiene una voz bonita, pero cero presencia escénica. Se quedó completamente paralizada. La verdad es que me dio pena». El presentador se rió. «Qué duro». «Sí. Hay gente que no está hecha para estar en el punto de mira, ¿sabes? No es nada personal. Es la realidad». La entrevista continuó, pero Kiera había dejado de escuchar. Le temblaban las manos mientras agarraba el teléfono. Él había mentido, públicamente, ante miles de personas. Había tomado lo que había sucedido, lo que él había hecho, y lo había tergiversado para convertirlo en una historia que la hacía parecer débil, incompetente, olvidable. Y había sonreído mientras lo hacía. Kiera cerró los ojos y respiró. Inspiró, exhaló, inspiró, exhaló. Pensó en su madre, que había trabajado hasta el agotamiento durante años sin quejarse. Pensó en Samuel Cross, que había muerto en un pequeño pueblo, esperando conocer a la hija que nunca había conocido. Pensó en todos los escenarios en los que se había subido, todos los micrófonos en los que había cantado, todas las personas que la habían mirado y habían decidido que no importaba. Y tomó una decisión. No iba a permitir que Marcus Fenway la borrara. Nunca más. Abrió sus mensajes y escribió un único mensaje de texto al abogado que le había entregado la carta de Samuel 3 años atrás. «Estoy lista para conocerlo». La respuesta llegó casi de inmediato. «Él ha estado esperando». «Lo arreglaré». Kiera miró fijamente la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza. Era el momento en que todo cambiaría. Marcus Fenway la había humillado ante todo el mundo, pero pronto el mundo sabría exactamente quién era ella. Y cuando eso ocurriera, Marcus Fenway comprendería por fin el precio de haberla subestimado. El viaje al norte del estado duró 3 horas. Kiera se sentó en el asiento del copiloto del elegante sedán negro del abogado, observando cómo la ciudad se disolvía entre campos y árboles. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Robert Cheng, no intentó entablar conversación. Parecía comprender que ella necesitaba silencio. Apenas había dormido la noche anterior. Su mente había dado vueltas sin cesar, repitiendo todo lo que la había llevado hasta ese momento. La gala, el micrófono que fallaba, la sonrisa engreída de Marcus, la entrevista en el podcast en la que él había reescrito la historia con total naturalidad. Pero debajo de todo eso, había algo más antiguo. Una pregunta que había llevado consigo toda su vida. ¿Quién era su padre? No el mito, no la leyenda, no Samuel Cross.
el productor que había moldeado las carreras de iconos, el hombre, la persona que había amado a su madre en algún momento, de alguna manera, aunque no hubiera durado, la persona cuya sangre corría por sus venas, cuyo don para la música, de alguna manera, había llegado a sus huesos. «Ha estado esperando esto», dijo Robert en voz baja, rompiendo el silencio mientras giraban por una carretera estrecha, bordeada de arces. «Durante mucho tiempo». Kiera tragó saliva. «¿Cómo está?» Robert apretó el volante con más fuerza. Débil, pero lúcido. «Creo que ha estado aguantando solo por esto». La culpa retorcía el estómago de Kiera. Debería haber venido antes. Debería haber contactado con él en cuanto recibió la carta. Pero tenía miedo. Miedo de lo que significaría enfrentarse a esa verdad. Miedo del peso de un padre al que nunca había conocido. Miedo de que él se sintiera decepcionado con ella. El coche redujo la velocidad al acercarse a una pequeña casa apartada de la carretera. Era modesta. Revestimiento de tablillas blancas. Un porche que la rodeaba y jardineras con flores bajo las ventanas. Nada que ver con las mansiones que Kiera había imaginado cuando supo que Samuel Cross era su padre. Robert aparcó y se volvió hacia ella. «Tómate tu tiempo. No hay prisa». Kiera asintió, pero sus piernas parecían de plomo al salir del coche. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Allí estaba una mujer, de unos 50 años, con ojos amables y cabello canoso recogido en un moño suelto. Una enfermera de cuidados paliativos, supuso Kiera. «Tú debes de ser Kiera», dijo la mujer con dulzura. «Él te está esperando. Entra». La casa olía a lavanda y a algo medicinal. La sala de estar era pequeña pero acogedora, llena de la suave luz que entraba por las ventanas. Las estanterías cubrían una de las paredes. En una mesa en la esquina había un tocadiscos rodeado de pilas de vinilos. Y en el centro de la habitación, en un sillón reclinable orientado hacia la ventana, estaba sentado Samuel Cross. No se parecía en nada a las fotos que Kiera había encontrado en Internet. Esas imágenes mostraban a un hombre vibrante en la flor de la vida. Trajes elegantes, postura segura, una sonrisa que prometía que podía hacer realidad los sueños. El hombre que estaba en el sillón reclinable era delgado, casi frágil. Su piel tenía un tono grisáceo. Tenía un tubo de oxígeno debajo de la nariz. Pero sus ojos, de color marrón oscuro, como los de ella, eran brillantes y claros. Sonrió cuando la vio. «Kiera». Su nombre en su voz rompió algo dentro de ella. Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las contuvo parpadeando. «Hola», logró decir. Samuel señaló la silla a su lado. «Siéntate». Por favor. Ella lo hizo. Durante un largo momento se limitaron a mirarse. Kiera no sabía qué decir. No sabía cómo salvar la distancia de 24 años en una sola conversación. Samuel habló primero. «¿Te pareces a ella?» «A tu madre». Los mismos ojos. La misma obstinación en la mandíbula. Kiera sonrió a pesar suyo. Probablemente lo tomaría como un cumplido. Debería. La voz de Samuel era áspera, desgastada por la enfermedad y el tiempo. Diane era una de las personas más fuertes que he conocido. ¿Y sigue siéndolo, imagino? Lo es. Samuel asintió lentamente. Siento no haber estado ahí. Para ti, para ella. No sabía. Hizo una pausa reuniendo fuerzas. No sabía que estaba embarazada. Cuando me enteré habían pasado años. Demasiados años. ¿Nunca te lo dijo? Tenía sus razones. Probablemente buenas razones. Miró por la ventana con expresión distante. En aquella época no era un buen hombre. Estaba demasiado centrado en el trabajo. Era demasiado egoísta. Habría sido un padre terrible. ¿Y ahora? Se volvió hacia ella y había algo crudo en sus ojos. Ahora no tengo tiempo para hacer nada. Pero puedo intentar darte lo que debería haberte dado desde el principio. A Kiera se le hizo un nudo en la garganta. No he venido aquí por dinero. Lo sé. Samuel extendió la mano que le temblaba ligeramente y la colocó sobre la de ella. Tenía la piel fría y áspera. Te oí cantar. Ella parpadeó. ¿Qué? En la gala. Alguien me envió una grabación. Solo la parte antes de que se cortara el micrófono. Su sonrisa era triste. Tienes un don, Kiera, uno auténtico. No es una versión fabricada y estudiada por grupos focales. Es la verdad. Las lágrimas brotaron y Kiera no intentó detenerlas. No importaba. A nadie le importaba. A Marcus Fenway le importaba. La voz de Samuel se endureció. Le importaba lo suficiente como para silenciarte. Kiera bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. ¿Lo conoces? Yo lo descubrí.
Las palabras eran amargas. Hace 10 años. Tenía talento, pero más que eso, tenía hambre. El tipo de hambre que hace que la gente haga cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Pensé que podría convertirlo en algo mejor. Me equivoqué. Samuel se movió en su silla, haciendo un gesto de dolor. Se convirtió exactamente en lo que la industria premia: arrogante, calculador, dispuesto a pisotear a cualquiera que amenace su protagonismo. No sé cómo luchar contra alguien así, dijo Kira en voz baja. Lo tiene todo: poder, dinero, contactos. Yo no tengo nada. Samuel le apretó la mano. Tú tienes algo que él nunca tendrá. Tienes la verdad, y en el momento adecuado la verdad es más fuerte que cualquier micrófono. Kira lo miró. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Samuel brillaron con algo que parecía casi picardía. Marcus va a presentar un evento televisado el mes que viene. Un concierto homenaje. Lo ha llamado La Evolución del Soul. Grandes nombres, gran audiencia, millones de espectadores en directo. Lo sé, me pidió que fuera corista. ¿De verdad? Samuel esbozó una leve sonrisa. Claro que sí. Mantén cerca a tus enemigos. No le he dicho que sí. Deberías hacerlo. Kira lo miró fijamente. ¿Qué? Samuel se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro, como si las paredes pudieran estar escuchando. Todavía tengo amigos en esta industria. Gente que me debe favores. Gente que recuerda lo que hice por ellos antes de que Marcus Fenway naciera siquiera. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Si aceptas su oferta, puedo asegurarme de que las personas adecuadas estén mirando. Puedo asegurarme de que, cuando llegue tu momento, y llegará, no te silenciarán. Esta vez no. El corazón de Kira latía con fuerza contra sus costillas. Estás hablando de darte la plataforma que te mereces. En televisión en directo, ante todo el mundo. Samuel la agarró con más fuerza. Marcus Fenway cree que puede borrarte. Cree que solo eres otra voz más a la que puede silenciar cuando le convenga. Sus ojos se clavaron en los de ella, feroces e implacables. Demostrémosle que se equivoca. El viaje de vuelta a la ciudad fue diferente. Más ligero, de alguna manera, a pesar del peso de lo que Samuel había propuesto. Kira miró por la ventana, observando cómo el paisaje se difuminaba. Su mente se aceleró con posibilidades, con miedos, con la aterradora y emocionante comprensión de que estaba a punto de entrar en una lucha de la que no podía retirarse. Robert la miró desde el asiento del conductor. Es un buen hombre, ¿sabes, Samuel? Ha cometido errores, pero está intentando hacer las cosas bien. Lo sé. No le queda mucho tiempo. Eso también lo sé. Robert se quedó callado un momento. Luego dijo: él quiere esto para ti, no para él. No está tratando de controlarte ni de utilizarte. Solo quiere darte la oportunidad que él nunca tuvo. Hacer algo que importe. Kira asintió con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. Cuando llegó a casa esa noche, se sentó en su colchón y se quedó mirando su teléfono. La oferta de Marcus seguía ahí, en su correo electrónico. Esperando. Abrió una respuesta y escribió 3 palabras. Acepto. Apretó el botón de enviar antes de poder echarse atrás. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Buena elección. Los ensayos empiezan el lunes. No llegues tarde. Kira dejó el teléfono y se recostó, mirando fijamente el techo manchado de agua. Era el momento. El momento antes de que todo cambiara. Marcus Fenway pensaba que había ganado. Pensaba que la había doblegado, pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Y cuando los focos la volvieran a iluminar, cuando el mundo por fin escuchara su voz sin interferencias, sin silenciarla, sin avergonzarla, Marcus Fenway aprendería una lección que debería haber sabido desde el principio. No se puede enterrar la verdad. Al final sale a la luz. Y cuando lo hace, lo quema todo a su paso. Los ensayos fueron brutales. Kira acudía todos los días al estudio Tribeca de Marcus Fenway, junto con otros 11 coristas. Repasaban el repertorio una y otra vez. 20 canciones que abarcaban la década de carrera de Marcus, organizadas en un arco narrativo, que lo pintaba como un genio, incomprendido que había superado la adversidad para alcanzar la grandeza. Kira no pasó por alto la ironía. Marcus apenas le prestaba atención durante los ensayos. Cuando le hablaba, era a través de Vanessa o del director musical, un hombre delgado llamado Greg, que parecía estar siempre agotado. Kira, estás desafinada en el puente. Kira, mézclate más. Destacas demasiado. Kira, menos emoción. Esto no se trata de ti. Ella aceptaba todas las notas sin quejarse. Sonreía educadamente. Asintió.
Se integró, y cada noche se iba a casa y practicaba sola. No las canciones de la lista de Marcus. La canción que Samuel había elegido para ella. Era un viejo estándar. Una balada que había sido versionada por leyendas de varias generaciones. Melodía sencilla, letra devastadora. El tipo de canción que requería una vulnerabilidad absoluta. Samuel le había enviado una grabación de la versión original, junto con una nota escrita con letra temblorosa. Esta es la canción que me enamoró de la música. Es la canción que recordará a la gente por qué se enamoró de ella también. Cántala como solo tú sabes hacerlo. Kiera escuchaba esa grabación todas las noches. Estudiaba cada respiración, cada pausa, cada elección que había hecho el artista original, y luego la hizo suya. La noche del concierto llegó como una tormenta. El lugar era el Beacon Theater, un espacio emblemático con casi 3,000 asientos, que se agotaron a las pocas horas de salir a la venta las entradas. El escenario se había transformado en un espectáculo multimedia, pantallas LED, luces móviles, una orquesta completa sentada en el foso. Entre bastidores reinaba el caos. Los maquilladores corrían de un camerino a otro. Los técnicos de sonido gritaban por los auriculares. Las celebridades llegaban en oleadas, acompañadas a los palcos VIP con champán y aperitivos. Kiera estaba sentada en un rincón del camerino de los coristas, mirando su reflejo en el espejo. Llevaba el traje estándar, un elegante vestido negro proporcionado por la producción, hecho a medida pero sin ningún diseño llamativo. Los coristas debían desaparecer entre las sombras. Shanice estaba sentada a su lado pintándose los labios. ¿Estás nerviosa? Aterrorizada, admitió Kiera. Shanice sonrió. No te preocupes. Solo recuerda, no eclipses a Marcus. Odia eso. Kiera se miró a los ojos en el espejo. Lo intentaré, pero estaba mintiendo. 30 minutos antes de que se levantara el telón, Vanessa entró en el camerino. Empieza el espectáculo en 20 minutos. Todos a sus puestos en 10. ¡Vamos, gente! Los vocalistas salieron en fila, avanzando por los estrechos pasillos del backstage hacia sus posiciones. Kiera se quedó atrás, dejando que los demás se adelantaran. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Robert. Samuel está viendo el concierto desde casa. Está muy orgulloso de ti. Todos lo estamos. Inmediatamente después llegó otro mensaje. Ya está todo listo. Cuando llegue el momento, no lo dudes. El pulso de Kiera se aceleró. Se guardó el teléfono en el bolsillo y respiró hondo. Había llegado el momento. El concierto fue impecable. Marcus dominó el escenario como si hubiera nacido en él, interpretando su repertorio con una facilidad ensayada. El público rugía en los momentos adecuados. La orquesta sonaba a la perfección. Las luces bailaban al ritmo de cada compás. Y los coristas hicieron exactamente lo que se esperaba de ellos. Desaparecieron. Kiera cantó cada nota a la perfección. Se integró, apoyó, se volvió invisible, pero por dentro su corazón latía como un tambor de guerra. 2 horas después del comienzo del concierto, Marcus hizo una pausa entre canciones. Las luces se atenuaron. Un único foco lo iluminaba en el centro del escenario. Antes de continuar, dijo con voz íntima y cálida, quiero dedicar un momento a hablar de algo importante para mí. El público se calló. La música no es solo entretenimiento. Se trata de conexión, de comunidad, de animarnos unos a otros. Sonrió con esa sonrisa perfecta. Por eso esta noche es tan especial, porque no se trata solo de mí. Se trata de todos los que lo hacen posible. Los músicos, el equipo y especialmente, hizo un gesto hacia los coristas que estaban de pie en la sombra. Estos cantantes increíblemente talentosos que me apoyan cada noche. Démosles un poco de cariño. El público aplaudió. Algunos coristas sonrieron y saludaron con la mano. Kiera se quedó completamente inmóvil. Marcus continuó. ¿Sabéis? Muchos artistas jóvenes se ponen en contacto conmigo para pedirme consejo. Y yo siempre les digo lo mismo, sed humildes. Trabajad duro. Respetad el proceso, porque esta industria no os debe nada. Tenéis que ganaros vuestro lugar. Las palabras impactaron como piedras en el pecho de Kiera. Pero cuando te lo ganas, cuando demuestras tu valía, ocurre la magia. Hizo una pausa, dejando que el momento respirara, lo que me lleva a alguien muy especial. Alguien a quien quiero presentaros esta noche. A Kiera se le cortó la respiración. Esto no estaba en el guión, no estaba ensayado. Marcus se volvió hacia los bastidores y, por primera vez en toda la noche, sus ojos se encontraron con los de Kiera. Hay una joven cantante que actuó en mi gala benéfica hace unas semanas. Tiene una voz preciosa, y esta noche quiero darle otra.
oportunidad para compartirla con vosotros. El público murmuró con interés. «Kiera Cross, ven aquí». El foco se giró hacia ella. Las piernas de Kiera se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar. Subió al escenario con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que el micrófono podría captarlo. Marcus la recibió en el centro del escenario y le puso una mano en el hombro. El gesto parecía de apoyo para el público, pero su agarre era de hierro, y sus palabras susurradas solo iban dirigidas a ella. «No me hagas arrepentirme de esto». La soltó y dio un paso atrás, señalando el micrófono. Kiera se quedó sola bajo la luz. 3000 rostros la miraban fijamente. Las cámaras transmitían su imagen a millones de personas que la veían desde casa. Y en algún lugar, en una pequeña casa al norte del estado, Samuel Cross contenía la respiración. La orquesta comenzó a tocar. No era la canción que había preparado con Samuel. No era la canción que había ensayado todas las noches. La canción de Marcus, la de la gala, la que la había silenciado. Lo estaba haciendo de nuevo, dándole la cuerda suficiente para que se ahorcara, la luz suficiente para exponer todos sus defectos, la presión suficiente para que se derrumbara, y entonces él se abalanzaría, salvaría el momento y recordaría a todos por qué él era la estrella. Kiera miró al público, a las cámaras, a Marcus de pie junto al escenario con esa sonrisa irritante. Pensó en su madre limpiando edificios de oficinas a medianoche, en Samuel muriendo solo esperando ver triunfar a su hija, en todas las puertas que se le habían cerrado en las narices, en todos los micrófonos que le habían cortado, en todas las veces que alguien la había mirado y había decidido que ella no importaba, y tomó una decisión. Se alejó del micrófono. La orquesta vaciló. La confusión se extendió entre el público. La sonrisa de Marcus se congeló. Kiera se volvió hacia Greg, el director musical, y habló con claridad para que los micrófonos la captaran. ¿Podemos cambiar la canción? Greg parpadeó. ¿Qué? Me gustaría cantar otra cosa. Si no te importa. El silencio fue ensordecedor. Marcus se acercó a ella, aún sonriendo, pero con los ojos furiosos. Kiera, hemos ensayado esto. Lo sé. Ella le miró a los ojos, firme y sin pestañear. Pero me gustaría cantar algo que importe. El público estaba ahora completamente despierto, inclinado hacia adelante en sus asientos. Esto no formaba parte del espectáculo. Era real. Marcus abrió la boca para callarla, para recuperar el control. Y entonces se oyó una voz a través del sistema de sonido del recinto. Una voz que Kiera reconoció. La voz de Samuel. Dejadla cantar. Todas las cabezas del teatro se volvieron hacia las pantallas que flanqueaban el escenario. El rostro de Samuel Cross las llenaba, demacrado, cansado pero absolutamente presente. El público contuvo el aliento. Los susurros estallaron como un incendio forestal. Samuel Cross, el legendario productor, el hombre que había desaparecido hacía 15 años, estaba allí. «Marcus», dijo Samuel con voz débil pero clara, «una vez me preguntaste qué se necesita para ser verdaderamente grande. ¿Recuerdas lo que te respondí?» Marcus se quedó paralizado con el rostro pálido. «Te dije que se necesita valor. El valor de apartarse y dejar que la verdad hable». Los ojos de Samuel, tan parecidos a los de Kiera, permanecieron fijos en la cámara. «Esta noche te pido que demuestres ese valor. Deja que esta joven cante. Deja que te muestre cómo suena realmente la grandeza». El teatro contuvo la respiración. Marcus apretó la mandíbula. Estaba atrapado. Si se negaba, parecería un tirano. Si aceptaba, perdería el control de su propio concierto. Pero negarse a Samuel Cross, en directo por televisión, ante millones de personas, era el suicidio profesional. Esbozó una sonrisa forzada y dio un paso atrás. «Por supuesto. Lo que tú quieras, Kiera». Las palabras eran veneno envuelto en seda. Kiera se volvió hacia Greg. «¿Conoces The River Runs Deep?» Greg abrió mucho los ojos. Todos los músicos de aquella sala conocían esa canción. La balada que Samuel había mencionado. La canción que había lanzado carreras y acabado con otras. La canción que separaba a los cantantes de verdad de los intérpretes. «La conocemos», dijo Greg en voz baja. Kiera volvió al micrófono. La orquesta se movió, pasando páginas, ajustando instrumentos. Y entonces, silencio. Silencio puro y completo. Kiera cerró los ojos. Las primeras notas del piano flotaron por el teatro como humo, suaves, inquietantes, antiguas, y Kiera comenzó a cantar. No para Marcus, no para las cámaras, no para los millones de espectadores, por ella misma, por su madre, por Samuel.
Por todas las personas a las que alguna vez les habían dicho que no encajaban, su voz comenzó como un susurro apenas por encima del piano, pero había poder en ese susurro, una vulnerabilidad, temblorosa y dolorosa que hizo que el público se inclinara sin darse cuenta. La primera estrofa se desarrolló como una confesión. Cada palabra aterrizó con el peso de la verdad. El río corre profundo y la corriente es fuerte. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra fuerte. Pero no fue un error. Era humano, real. Y he estado nadando demasiado tiempo, demasiado tiempo. Las cuerdas se unieron al piano, creciendo bajo su voz. Kiera abrió los ojos. No miró a Marcus. Miró más allá de él, más allá del público, hacia algo más profundo. Pensé que podría hacerlo sola, pensé que estaría bien. Su voz se hizo más fuerte, más rica, llenando cada rincón del teatro. Pero el agua sigue subiendo y se me acaba el tiempo. El estribillo golpeó como una ola. Así que sácame, sácame, antes de que me ahogue. Su voz se elevó, no con perfección técnica, sino con emoción cruda y sin filtros. Estoy llamando, llamando, ¿puedes oír el sonido? El público se quedó paralizado. Algunas personas tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Otras se aferraban a los reposabrazos, apenas respirando. El río corre profundo y yo voy bajando, bajando, bajando. El segundo verso lo despojó todo. Solo quedaban la voz de Kiera y un único violonchelo llorando bajo ella. Me dijeron que me callara. Me dijeron que me integrara. Ahora miraba directamente a Marcus. Pero el silencio es un río que no tiene fin. Su rostro era de piedra. Y estoy cansada de ahogarme en la corriente de otra persona. Su voz se quebró al pronunciar la palabra cansada. Y el crujido fue devastador. Tengo voz y derecho a gritar. El coro final estalló con toda la fuerza de la orquesta. La voz de Kiera resonó con un poder que ella no sabía que poseía, llenando el teatro, llenando la retransmisión, llenando el mundo. Así que sácame, sácame, antes de que me ahogue. Estoy llamando, llamando, escúchame ahora. El río es profundo, pero no me hundiré. La última nota quedó suspendida en el aire, suspendida en el tiempo. Y luego silencio. Silencio completo, absoluto. Kiera abrió los ojos. 3000 personas permanecían inmóviles. Y entonces alguien se levantó. Luego otro. Luego 100. Luego todos. El Beacon Theatre estalló en un aplauso tan atronador que parecía sacudir los cimientos del edificio. La gente lloraba, gritaba, pisoteaba el suelo. En las pantallas el rostro de Samuel Cross estaba mojado por las lágrimas. Kiera se quedó de pie junto al micrófono, temblando, sin poder creer lo que estaba pasando. Marcus Fenway estaba entre bastidores, su imagen perfecta desmoronándose en tiempo real. Y entonces la voz de Samuel volvió a romper el caos una vez más. Esa, dijo, con una voz que ahora era apenas un susurro. Es mi hija. El teatro volvió a quedarse en silencio. La imagen de Samuel sonrió a pesar del dolor y el agotamiento. Kiera Cross, mi hija, la mejor cantante que has escuchado jamás. Las pantallas se apagaron, y el público volvió a estallar. Esta vez con más fuerza, más salvajemente, con una comprensión que inundaba a la multitud. No se trataba solo de una actuación, era una revelación. Kiera Cross, hija de Samuel Cross, el legado oculto de una leyenda. La mujer a la que Marcus Fenway había intentado silenciar. Las cámaras se giraron hacia Marcus capturando cada microexpresión. La conmoción, la rabia, la humillación. Había quedado al descubierto. No por un escándalo o una acusación. Por la verdad, por una voz que no pudo silenciar. Por una mujer a la que había subestimado. Kiera salió del escenario con las piernas temblorosas. Pasó junto a Marcus, junto a Vanessa, junto a todas las personas que la habían mirado como si fuera invisible. No se detuvo hasta llegar al camerino. Y allí, sola, se permitió llorar. No por tristeza, por libertad. Internet explotó incluso antes de que terminara el concierto. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se llenaron de las mismas preguntas, la misma conmoción, los mismos vídeos de la actuación de Kiera que se difundieron como la pólvora. ¿Samuel Cross tiene una hija? Marcus Fenway acaba de quedar en ridículo en directo por televisión. La voz de esta chica es una locura. ¿Quién es Kiera Cross y dónde ha estado? En una hora, el nombre de Kiera era tendencia en todo el mundo. En 2 horas, la historia completa comenzó a salir a la luz, reconstruida por periodistas, blogueros y detectives de Internet que investigaron registros judiciales, entrevistas y redes sociales.
La gala benéfica. El micrófono cortado. La entrevista en el podcast de Marcus, donde mintió sobre lo que había sucedido. Todos los detalles salieron a la luz. Y el juicio del público fue rápido y despiadado. A medianoche, las cuentas de Marcus Fenway en las redes sociales se vieron inundadas de miles de comentarios exigiendo responsabilidades. Su publicista emitió un comunicado en el que afirmaba que el fallo del micrófono había sido un auténtico problema técnico, pero nadie lo creyó. El daño ya estaba hecho. Y eso solo era el principio. Kira estaba sentada en su apartamento con el teléfono en la mano, viendo cómo su mundo se transformaba en tiempo real. Su número de seguidores aumentaba por miles cada minuto. Su bandeja de entrada se desbordaba con mensajes de periodistas, managers, productores discográficas. Todos los que la habían ignorado una semana antes estaban, ahora desesperados, por formar parte de su historia. Robert llamó a la 1 de la madrugada. «¿Cómo lo llevas?», preguntó con delicadeza. «No lo sé», admitió Kira. «No me parece real. Es real. Y solo va a ir a más». Hizo una pausa. «Samuel quiere verte. Mañana, si puedes». Está bien. Cansado, pero bien. Se quedó despierto durante todo el concierto. No dejó que la enfermera apagara la televisión, hasta que no vio cada segundo de la retransmisión. A Kira se le hizo un nudo en la garganta. «Dile que iré». Colgó y se quedó mirando el teléfono. Entre los cientos de correos electrónicos, uno nuevo llamaba la atención. El nombre del remitente le hizo saltar el corazón. Marcus Fenway. Lo abrió. El mensaje era breve. «Tenemos que hablar. En mi estudio. Mañana. A las 10 de la mañana. A solas. Esta es tu oportunidad de manejar esto discretamente». Kira lo leyó 3 veces. Luego lo borró. El frenesí mediático se intensificó durante las siguientes 48 horas. Los principales medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Entertainment Tonight, The Breakfast Club, Rolling Stone, todos querían lo mismo. Una entrevista exclusiva con Kira Cross, pero Kira permaneció en silencio. Ignoró todas las solicitudes, todas las ofertas, todas las propuestas desesperadas. En cambio, condujo hasta el norte del estado para ver a Samuel. Estaba más débil que antes. El concierto le había dejado sin fuerzas. Pero cuando Kira entró en su habitación, sus ojos se iluminaron con una alegría que hizo que el agotamiento mereciera la pena. «Lo has conseguido», susurró. «Les has demostrado lo que vales». Kira se sentó a su lado y le cogió la mano. «Lo hemos conseguido». Samuel sonrió. «No, lo has hecho tú sola. Yo solo me aseguré de que esta vez no pudieran apagar el micrófono». Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, contemplando cómo la luz del sol se colaba por las ventanas. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Kira finalmente. «Lo que tú quieras». La voz de Samuel se estaba apagando. Cada palabra le costaba más esfuerzo. «Tienes discográficas llamándote, representantes, productores, todos. Quieren un pedazo de ti. No sé si quiero eso. Entonces no lo aceptes». «Todavía no». Samuel le apretó la mano débilmente. «Tómate tu tiempo. Elige con cuidado. No dejes que nadie te diga quién tienes que ser». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Cometí ese error con Marcus. Lo presioné demasiado. Dejé que la industria lo convirtiera en algo vacío. Algo cruel». Sus ojos encontraron los de ella. «No dejes que te hagan eso a ti». «No lo haré». «Prométemelo». «Te lo prometo». Samuel cerró los ojos. Por un momento Kira pensó que se había quedado dormido, pero entonces volvió a hablar, con una voz apenas audible. «Estoy orgulloso de ti. Necesito que lo sepas. Estoy muy orgulloso de quién eres». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Kira. «Lo sé, papá». La palabra le sonó extraña y perfecta al mismo tiempo. La sonrisa de Samuel se amplió ligeramente. «Me gusta que me llames así. Acostúmbrate». Él se rió, con un sonido débil y entrecortado. «No tengo mucho tiempo para acostumbrarme a nada». «No digas eso. No pasa nada». Abrió los ojos de nuevo, con claridad y calma. «He podido verte brillar. He podido oírte cantar. He podido ser tu padre, aunque solo fuera por un tiempo. Eso es más de lo que me merecía». «No es suficiente». «Lo es todo». Samuel Cross murió 3 días después, pacíficamente mientras dormía con Kira cogida de su mano. La noticia se dio a conocer con delicadeza y reverencia. La industria lamentó la pérdida de una leyenda. Llegaron homenajes de artistas que él había descubierto, formado y lanzado al estrellato. Pero los homenajes más importantes vinieron de las personas a las que había conmovido en silencio.
Jóvenes músicos a los que había guiado sin publicidad, artistas en apuros a los que había apoyado con donaciones anónimas, programas musicales de pueblos pequeños que había financiado sin buscar nunca reconocimiento. Samuel Cross había sido un gigante, no por su fama, sino por su generosidad, y le había dado a su hija un último regalo. La verdad, Marcus Fenway intentó controlar la narrativa. 3 días después del concierto, publicó un vídeo con una declaración, grabado en su estudio con una iluminación cuidadosamente controlada. «Quiero hablar de lo que ocurrió en el concierto homenaje», comenzó diciendo con expresión seria. «Ha habido mucha especulación y malentendidos, y creo que es importante aclarar las cosas». Hizo una pausa mostrando una gran humildad. Kira Cross es una cantante con un talento increíble. Siempre lo he reconocido. El incidente de la gala benéfica fue un auténtico fallo técnico, algo sobre lo que no tenía ningún control. Y en el concierto homenaje, me alegró poder ofrecerle una plataforma para mostrar sus habilidades. Sonrió. Esa misma sonrisa. Su conexión con Samuel Cross es preciosa, y me siento honrado de haber formado parte del momento en el que compartió su don con el mundo. Le deseo todo el éxito del mundo en el futuro. La declaración era pulida, profesional, cuidadosamente calibrada para hacerle parecer magnánimo. Pero Internet no se lo creyó. Los comentarios inundaron la red por miles. Entonces, ¿por qué mentiste sobre ella en ese podcast? Dijiste literalmente que se quedó paralizada y que no tenía presencia escénica. Intentaste hundirla y te pillaron. Asúmelo. Esto es control de daños y es vergonzoso. En una semana, 3 grandes marcas rescindieron sus contratos publicitarios con Marcus. 2 emisoras de radio retiraron su música de la programación. El puesto de cabeza de cartel en un festival se le dio discretamente a otro artista. La industria no canceló a Marcus Fenway, pero lo recordaron. Y en una industria basada en la imagen y la percepción, la memoria lo era todo. Kiera celebró una rueda de prensa 2 semanas después del funeral de Samuel, no en un estudio elegante ni en un lugar caro. En el centro comunitario, donde había aprendido a cantar de niña, un pequeño y destartalado edificio en el barrio donde había crecido. 50 periodistas se apiñaban en las sillas plegables. Las cámaras se alineaban en la pared del fondo. Kiera se sentó en una mesa sencilla, vestida con vaqueros y un jersey, sin maquillador ni estilista a la vista. Miró directamente a las cámaras y habló con el corazón. «Mi padre me enseñó algo en el poco tiempo que lo conocí», comenzó. «Me enseñó que la música no tiene que ver con el poder, la fama o controlar el protagonismo. Tiene que ver con la verdad, con la conexión, con recordar a la gente su humanidad». Hizo una pausa. Marcus Fenway intentó silenciarme porque mi voz amenazaba su imagen. Porque la autenticidad deja al descubierto el artificio. Porque construyó su carrera siendo la presencia más importante en cada sala y no podía soportar compartir espacio con alguien que no necesitaba humo y espejos para ser escuchado. Su voz era firme, fuerte. «No estoy aquí para destruir a Marcus Fenway. Él mismo se está destruyendo. Estoy aquí para decirles a todos los artistas jóvenes, a todas las personas que han sido rechazadas, dudadas o hacerlas sentir invisibles». Se inclinó hacia adelante. «Tu voz importa. No dejes que nadie te convenza de que te calles. No dejes que nadie te diga que no encajas. Y nunca, jamás, dejes que la inseguridad de otra persona se convierta en tu silencio». La sala quedó completamente en silencio. «Voy a seguir cantando, en mis propios términos, a mi ritmo. Y si eso supone una amenaza para gente como Marcus Fenway», sonrió. «Bien». Los periodistas estallaron en preguntas, pero Kiera se levantó y se marchó. Había dicho todo lo que tenía que decir. El resto dependía del mundo. 6 meses después, Kiera se encontraba en un estudio de grabación en Brooklyn. No era el impecable espacio de Marcus Fenway en Tribeca. Tampoco eran las instalaciones corporativas de una gran discográfica. Un pequeño estudio independiente dirigido por una productora llamada Maya, que se había puesto en contacto con ella después de ver la rueda de prensa de Kiera. Maya había trabajado con Samuel años atrás, antes de que la industria la machacara y la expulsara por negarse a comprometer su visión. Juntas estaban creando algo real. El álbum debut de Kiera, sin prisas, sin artificios, sin diseñar para encabezar las listas o batir récords. Solo canciones sinceras, historias sinceras, emociones sinceras. El tipo de música que recordaba a la gente por qué se había enamorado de la música en primer lugar.
Maya se sentó detrás de la mesa de mezclas y ajustó los niveles. Probemos ese último verso otra vez. Y esta vez no contengas la respiración antes de broken. Déjame oír el descanso. Kiera asintió con la cabeza y se acercó al micrófono. Cerró los ojos y cantó. Cuando la sesión terminó 3 horas más tarde, Kiera salió al aire fresco del otoño. Su teléfono vibró con notificaciones, solicitudes de entrevistas, ofertas para actuar, propuestas de colaboración. Las revisó distraídamente y se detuvo en un mensaje. Era de Shanice. Acabo de ver que Marcus ha sido expulsado de su discográfica. El karma existe. Kiera se quedó mirando el mensaje durante un largo rato. No sintió satisfacción, ni venganza, ni triunfo. Solo una tranquila tristeza por un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido, porque no era capaz de ver más allá de su propio reflejo. Escribió una respuesta sencilla. Espero que encuentre su camino. Y lo decía en serio, porque Kiera había aprendido algo en los meses transcurridos desde aquella noche en el Beacon Theater. La venganza no era lo importante. La justicia no tenía que ver con la destrucción. Tenía que ver con la transformación. La carrera de Marcus Fenway estaba en ruinas, sí, pero en algún lugar entre esos escombros, tal vez encontraría algo verdadero. Tal vez recordaría por qué se había enamorado de la música antes de que la fama la convirtiera en otra cosa. O tal vez no. De cualquier manera, no era una carga que Kiera tuviera que llevar. Ahora tenía su propio camino. El álbum salió a la venta en primavera. Kiera lo mantuvo sencillo, sin grandes campañas de marketing, sin giras por estadios, sin polémicas artificiales, solo la música. Y la música hablaba por sí sola. Los críticos lo calificaron de devastador, es auténtico y el álbum debut más importante de la década. Pero las críticas que más importaban eran las de las personas que las necesitaban, los jóvenes artistas que enviaban mensajes a Kiera diciendo que su historia les daba valor, los niños de barrios como el suyo que se veían reflejados en su lucha y las madres con 2. Trabajos que reconocían su propio agotamiento en su voz y se sentían menos solas. Al principio Kiera actuaba en locales pequeños, espacios íntimos donde podía ver todas las caras del público, donde podía conectar de persona a persona, de voz a corazón. Poco a poco, los locales fueron creciendo. No porque ella buscara la fama, sino porque la música insistía en ser escuchada. Un año después de aquella noche en el Beacon Theater, Kiera encabezó su primer gran concierto. No en un estadio corporativo, en el Apollo Theater de Harlem, el mismo escenario donde habían nacido leyendas y se habían forjado sueños en el fuego. Su madre estaba sentada en primera fila, con lágrimas corriendo por su rostro. Robert estaba sentado a su lado, sonriendo. Y en algún lugar, Kiera estaba segura. Samuel también estaba mirando. Cuando subió al escenario, el aplauso fue atronador. Pero cuando las luces se atenuaron y comenzó la música, la sala quedó en silencio. Y Kiera cantó. No para el público, no para las cámaras, no para la industria, para la chica que había sido. La chica que se subía a escenarios que no la querían con vestidos prestados. La chica a la que habían silenciado, rechazado y dicho que no importaba. Cantó para ella, y al cantar la liberó. Después del concierto, una joven esperaba junto a la puerta del escenario. No podía tener más de 16 años, piel oscura, ojos nerviosos agarrando un cuaderno gastado. «Señora Cross», dijo vacilante cuando Kiera salió. «Solo Kiera». La chica sonrió tímidamente. «Soy Maya. Maya diferente», añadió rápidamente. «No soy su productora». Kiera se rió. «Entendido. Solo quería decirle...» La voz de la chica se quebró. Su historia. Lo que hizo. Me dio el valor suficiente para hacer la audición para el programa de música de mi escuela. Me aceptaron. A Kiera se le llenaron los ojos de lágrimas. Es increíble. Tenía mucho miedo. Mi familia no tiene dinero para clases ni nada. Pensé que se reirían de mí. Maya apretó el cuaderno con más fuerza. Pero vi tu rueda de prensa como 100 veces. Y no dejaba de pensar. Si tú pudiste plantarle cara a Marcus Fenway, yo puedo enfrentarme a mi propio miedo. Kiera abrazó a la niña. Sigue cantando, le susurró. No dejes nunca de hacerlo. Cuando se separaron, Maya abrió su cuaderno. ¿Podrías firmarme esto? Kiera cogió el cuaderno y el bolígrafo. Se detuvo un momento pensando en qué escribir. Finalmente escribió. Tu voz importa. No lo olvides nunca. Kiera. Se lo devolvió. Maya leyó las palabras y se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias. Gracias a ti.
dijo Kiera, por recordarme por qué esto es importante. Esa noche, sola en su apartamento, ahora mejor, pero aún modesto, aún real. Kiera se sentó junto a la ventana y contempló la ciudad. Pensó en el viaje, en el dolor, en la humillación, el momento en que se había quedado sola en ese escenario, aterrorizada e insegura, sin nada más que su voz y su verdad. Pensó en Marcus Fenway, donde quiera que estuviera ahora. Si habría aprendido algo, si habría madurado. Esperaba que sí, no por su bien, por el bien de su propia alma. Porque aferrarse al rencor y al ego solo hace daño a la persona que los alberga. Kiera había dejado ir, había elegido la elegancia, había elegido levantarse sin necesidad de que nadie más cayera. Y en esa elección, había encontrado algo que Marcus Fenway había estado persiguiendo toda su vida, pero que nunca había entendido: la libertad. La industria musical no cambió de la noche a la mañana. Seguía habiendo ejecutivos ávidos de poder. Seguía habiendo artistas fabricados con más brillo que sustancia. Seguía habiendo gente que valoraba las ganancias por encima de la verdad. Pero algo había cambiado. Los jóvenes artistas comenzaron a rebelarse. Exigían autenticidad. Se negaban a ser silenciados o moldeados en algo que no eran. Y cuando los entrevistadores les preguntaban por qué, muchos daban la misma respuesta: por Kiera Cross. Porque ella nos enseñó que no tenemos por qué aceptar ser invisibles. Kiera nunca se propuso ser un símbolo. Nunca quiso ser la portavoz de un movimiento. Solo quería cantar. Pero al cantar su verdad, había dado permiso a otros para cantar la suya. Y eso, más que cualquier posición en las listas de éxitos, premio o estadio con entradas agotadas, era el legado que importaba. 5 años después de aquella noche en el Beacon Theater, le pidieron a Kiera que hablara en una conferencia musical para jóvenes artistas. Se subió al escenario y miró a cientos de rostros. Rostros llenos de esperanza, ansia y miedo. Voy a contarles algo que nadie me dijo cuando empecé. Comenzó. Esta industria intentará definirles, intentará encasillarles. Les dirá quiénes deben ser, cómo deben sonar, en qué camino deben seguir. Hizo una pausa. No les hagan caso. Algunas personas se rieron nerviosamente. Lo digo en serio. La única persona que puede definirles son ustedes mismos. La única voz que importa es la suya. Y si alguien intenta silenciarlos, si alguien intenta empequeñecerlos para sentirse más grande. Su voz se hizo más firme. Canten más alto. La sala quedó en absoluto silencio. Tu voz no es un privilegio que te concede otra persona. Es un derecho con el que naciste. Y ni todo el poder, el dinero o la fama del mundo le dan a nadie la autoridad para quitártelo. Ella sonrió. Así que canta. Canta tu verdad. Canta tu dolor. Canta tu alegría. Canta hasta que las personas que intentaron silenciarte no tengan más remedio que escucharte. Los aplausos comenzaron lentamente y luego se convirtieron en un rugido. Kiera se quedó de pie sintiendo su peso y su maravilla. Había recorrido un largo camino desde aquella chica con el vestido prestado, pero nunca la había olvidado. Nunca lo haría, porque aquella chica, asustada, menospreciada, subestimada, era la razón por la que Kiera luchaba ahora con tanta fuerza. Por ella, por todos los que eran como ella, por todas las voces que esperaban ser escuchadas. Si esta historia te ha emocionado, si te ha recordado que tu voz importa, que mereces ser escuchado, que nadie tiene derecho a silenciar tu verdad, compártela. Deja que anime a alguien más que necesite escucharla. Dale me gusta a este video si la trayectoria de Kiera te ha llegado al corazón. Comenta a continuación con tu propia historia sobre cómo encontraste tu voz. Y suscríbete, porque seguiremos trayéndote historias que celebran el coraje, la justicia y el inquebrantable espíritu humano. Recuerda, no necesitas permiso para brillar. No necesitas aprobación para decir tu verdad. Solo necesitas el valor para abrir la boca y dejar que tu voz se escuche. Y cuando lo hagas, cuando finalmente cantes con toda tu alma, el mundo no tendrá más remedio que escucharte. Tu voz importa. No dejes que nadie te convenza de lo contrario.